Buenas tardes, estudiantes. Acá vamos a iniciar la cápsula número 4 acerca del cálculo de pH de un ácido débil. Esto corresponde al ejercicio G de la guía número 5 del ejercicio 4. Es decir, vamos a calcular el pH de una disolución 0,020 molar de ácido fórmico con una constante acidez 1,78 por 10 elevado a menos 4. Entonces vamos a repetir un poco el procedimiento muy similar al cálculo para una base débil. Es decir, nosotros vamos a tomar esto de acá. Y por ejemplo, acá nosotros tenemos la disolución. Siempre lo primero, ¿cierto? Escribir correctamente la ecuación de disociación para el ácido correspondiente con el agua como reactivo. Recuerden que el protón ácido es el protón que está enlazado al oxígeno y ese protón es el que se transfiere al agua. Y ahí se forma, ¿cierto? El ion, el ion formiato y el ion hidrógeno. También una buena costumbre, y de hecho debe puntuarse así, es que esté escrita la constante de acidez, el valor de la constante de acidez. Es decir, nosotros la vamos a escribir acá. La constante de acidez debe ser igual a la fracción. Entonces acá nosotros vamos a tener este tipo de compuestos. Ya. Entonces, será a la concentración de los productos dividido por la concentración del reactivo. En este caso el reactivo, el agua nunca la consideramos la constante, pero el reactivo es el ácido fórmico en su forma protonada. Acá es el ácido fórmico en su forma desprotonada y el otro producto es el H3 o más. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? Nosotros tenemos la constante de acidez correspondiente, que en un buen ejercicio tiene que estar escrita. Entonces, procedemos a hacer la tabla de disociación. Inicialmente comenzamos con una disolución 0,20 molar de ácido fórmico y aproximadamente 0 de los productos. Después, acá, ¿cierto? Se disocia una cantidad X y se forma una cantidad X de los productos. Para, ¿cierto? Quedarnos 0,020 menos X y X y X. Por lo tanto, acá nos quedaría la ecuación X cuadrado. ¿Por qué? Porque en este caso, recordar, es la concentración del formiato, que es X, por la concentración del ion hidronio, que es X. X por X, X cuadrado nos queda. Sobre, abajo, ¿cierto? 0,020 menos X. Siempre vamos a llegar a esta forma general para resolver. Ahora, me gustaría mostrarle algo muy rápido de si nosotros realizamos o no realizamos la aproximación. Si se fijan, acá el orden de magnitud de la concentración del ácido es aproximadamente de 10, es aproximadamente de 10 a la menos 2, mientras que el orden, ¿cierto?, de la constante es de 10 a la menos 4. Es decir, hay una diferencia de 2 órdenes de magnitud. Generalmente para que la aproximación funcione, tiene que haber una diferencia de 3 órdenes de magnitud y, entre la constante y la concentración del ácido. Entonces, de hecho, probablemente acá la aproximación no funcione, pero de todas formas tratemos de comprobarlo. Es decir, voy a hacer primero el ejercicio con la aproximación para que vean que no da, y después vamos a hacer el ejercicio correctamente sin la aproximación. Entonces acá despreciamos el valor de X y despejamos. Vamos a despejar el X cuadrado. Ese 0,20 va a pasar multiplicando a la constante y vamos a sacar la raíz. Reemplacemos primero acá los números. La constante es 1,78 por 10 elevado a menos 4 es igual a X cuadrado de 0,020 menos X. Ahí tenemos el valor y ese valor después lo despejamos. Entonces, esta flecha de acá va a ser el ejercicio con la aproximación. Hacia acá nosotros vamos a tener el ejercicio aproximado. Entonces el valor de X tiene que ser 1,78 por 10 elevado a menos 4 por la concentración que es 0,020. ¿Ya?
¿Por qué? Porque despreciamos el x que está restando. Entonces esto es 1,78 exponente menos 4 por 0,020. Sacamos la raíz de eso y eso nos da 1,9. 1,9 por 10 elevado a menos 3 molar. Si nosotros con este paso calculamos el porcentaje de oxidación, que es 1,9 por 10 elevado a menos 3, y lo dividimos por la concentración inicial del ácido, que es 0,020, y lo multiplicamos por 100, vamos a obtener este valor, 1,9 dividido en 0,02 por 100. Es decir, vamos a tener una disociación de 9,5%. Es decir, la aproximación no está correcta. ¿Por qué? Porque el porcentaje de disociación es mayor a 5%. Recuerden que el criterio es que para que la aproximación esté correcta, el valor, o sea, el valor del porcentaje de disociación tiene que ser menor al 5%. Entonces, esto de acá lo vamos a determinar que va a ser incorrecto. Es decir, esto de acá no sirve. ¿Ya? Y eso, cierto, lo podíamos saber a priori, que no iba a dar, chequeando, cierto, el orden de magnitud. Ahora, acá tenemos que escribir la ecuación cuadrática. Rápidamente, la ecuación cuadrática la escribimos. Cuando la expandimos nos quedaría algo así. Acá nos quedaría el 1,78 por 10 elevado a menos 4. Eso sería, cierto, uno de los valores, el valor de b que acompaña a x. Y el otro valor sería menos 3,56 por 10 elevado a menos 6. Es decir, voy a copiar esto de acá. Por 10 elevado a menos 6. Ahí nosotros vamos a tener nuestra ecuación cuadrática. Cuando resolvemos para la ecuación cuadrática, nos queda que el valor de x1 es igual a menos 2 por 10 elevado a menos 3 molar. Y la otra solución es 1,8 por 10 elevado a menos 3 molar. Es decir, fíjense que hay una diferencia. El valor aproximado 1,9, acá el valor real es 1,8. Y por lo tanto calculamos el pH de manera directa acá, que esto nos va a dar, ¿cierto?, por 10 elevado a menos 3. Y la respuesta nos quedaría de esa forma acá, igual a menos logaritmo de 1,8 exponente menos 3, nos queda 2,7. ¿Ya? Si lo hubiéramos hecho con el otro valor, aproximadamente nos hubiera quedado, sí, también muy similar, ¿ya? Pero lo correcto es, cierto, hacerlo acá. ¿Por qué? Porque el porcentaje de asociación es muy alto, ¿ya? Entonces, sí o sí hacerlo por este método de acá. Y eso, hasta ahí llega este ejercicio. Eh, Me gustaría mostrarles rápidamente el otro, ya aprovechando que este video nos queda un poco más corto. Por ejemplo, acá fíjense nuevamente el ácido cloroacético. El ácido cloroacético, acá la constante es del orden de 10 elevado a menos 2 y la constante acidez, o sea, la concentración es del orden de 10 a la menos 2 y la constante acidez es del orden de 10 elevado a menos 3. Es decir, acá la aproximación para nada sirve. Entonces, en este ejercicio, lo que hicimos fue, bueno, planteamos la ecuación correspondiente a la disociación, hicimos la ecuación de segundo grado y calculamos las soluciones. El 5,26, en este caso, ¿cierto? Era la correcta y el pH se calculó a partir de eso. Entonces recuerden que la aproximación vale la pena solo hacerla en ciertas ocasiones, no siempre. En los próximos videos les voy a enseñar cómo calcular la concentración analítica de los ácidos a partir del valor del pH. Ahí vamos a hacer dos ejercicios prácticos y ahí cerraríamos el ciclo de las cápsulas de este modo.